Gloria a Jesús. Bienvenido al Ministerio Real TV una vez más. Hoy estamos aquí en Villamella, en la calle La Esperanza. Hoy vamos a tener una de esas historias que ciertamente nos intrigan y a veces nos da cierta curiosidad. Tenemos por aquí una persona, miembro de la policía de República Dominicana. Él se estará presentando y dando a conocer quiénes son sus pastores actualmente. Dios te bendiga, amado hermano. Sí, es un honor, es un placer, es un privilegio poder tener esta oportunidad para así hablar de la grandeza del Señor con cada uno de los que nos van a ver, cada uno de los que van a consumir este video. Soy su hermano Emmanuel Johnson para servirle, siervo de Dios por su misericordia, por su gracia, y estamos en la iglesia local ahora mismo. Así como decía mi hermano, la Iglesia de Dios Tabernáculo de la Esperanza, estamos aquí para servirles al Señor. Mi pastora Reina Ramírez, una mujer de Dios, que nos ha dado también la oportunidad a nosotros de poder estar aquí, ya que le comuniqué sobre esta entrevista para testificar de la grandeza del Señor. Así que vamos arriba, hermano. Hay personas que tienen mucha curiosidad de saber si un policía o un miembro activo de la milicia puede servirle a Cristo. Yo quiero que usted esté detallando. Antes de llegar ahí, quiero saber su historia, cómo usted entró a lo que es la institución de la policía. Bueno, mi historia es un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla un poco. Yo tengo 17 años ya perteneciendo a la institución, a la Policía Nacional. Actualmente estamos en la DGCET, a la cual pertenecemos por 17 años. Me enganché siendo prácticamente un jovencito, un muchacho, porque terminando de cumplir o saliendo ya de la mayoría de edad, ingresé a las filas de la Policía Nacional. Mi tío, que es como mi padre, él me habló de los beneficios de la policía, me habló de cómo debía ser para ingresar, me dijo cuáles son los días libres que iba a tener y que era importante pertenecer a una institución en nuestro país, más nosotros que somos personas de escasos recursos económicamente hablando, no somos herederos de ninguna fortuna y tenemos que tener alguna fuente de ingreso. Y él me habló y en ese momento se dio la ocasión, el que era jefe de recursos humanos en ese entonces en la institución, era su amigo, era su alumno de ajedrez, y mi tío conversó con él y luego me planteó la idea, pues yo acepté. Y así empezó mi historia policial en el año 2004. Año 2004, 15 de julio del 2004, así yo inicié en las filas de la policía. Sí. Ya cuando usted hizo ese proceso para ingresar a la policía, ¿usted ya era cristiano? No, todavía no había aceptado a Jesucristo. Aunque mis raíces son cristianas desde pequeño, yo prácticamente nací en el Evangelio. Mi madre me presentó de meses en la iglesia a la cual ella pertenecía. Me presentó con el pastor que estaba de turno, como es lo común en el creyente, presentar a sus niños al Señor ya cuando están recién nacidos. Entonces ahí empezó mi historia, pero mi madre era la sierva de Dios, la mujer de guerra, la mujer que se iba a los hospitales, a las cárceles a predicar el evangelio, era una misionera. Entonces yo fui creciendo y ya inculcándome lo que es el evangelio del Señor. Yo iba de pequeño a la escuela bíblica, era obligado a ir a la iglesia, mi madre no me dejaba en ninguna parte. Usted está diciendo algo, por ejemplo, usted no era cristiano, pero iba a la iglesia. No era cristiano, pero iba a la iglesia, efectivamente, porque mi madre, al ser cristiana, ella, como es común, los padres cristianos quieren que sus hijos también pertenezcan al evangelio del Señor o conozcan del Señor. Entonces yo iba, pero no tenía conocimiento de Dios todavía, era un niño, entró la adolescencia, entonces ya en la adolescencia yo tomo mi propio camino, ya mi madre no podía obligarme a ir a la iglesia ni nada de esas cosas, sino que yo tomé mi propio camino hasta que el Señor entonces se revela a mi vida y yo conozco al Señor Jesucristo. Antes de entrar en ese punto donde usted conoce de Jesucristo, cuando usted ya toma la decisión, por ejemplo, que usted ya es un hombre, puede decidir, no voy para la iglesia hoy, usted fue de estas personas que son de la calle, desacatado o algo así.
Bueno, yo lo que no hacía era los atracos, los robos, que no era el machetero, que no era el tigre sosobrista del barrio, eso no, pero sí hacía todo lo que un hombre común y corriente puede hacer. Que el hombre que le gustan las mujeres, que el hombre que le gustan la bebida, que el hombre que le gustan las parrandas. La salsa, ese era mi Dios, era la salsa, mi ídolo era la salsa, me encantaba, yo vivía, esa era mi pasión, coleccionar, el artista, tal orquesta, esa era mi vida, ya siendo policía, pero sin haber conocido a Jesucristo todavía. Hasta que el Señor se revela a mi vida perteneciendo ya a la institución. Ya tenía alrededor de 7, 8 años en la institución cuando Dios se revela a mi vida y yo acepto a Cristo y empiezo a caminar entonces en el camino del Señor estando en la Policía Nacional. Cuando usted ingresó a la policía, entonces usted no era cristiano. No era cristiano en ese momento, cuando ingresé a la Policía Nacional. El Señor me salva ya siendo policía. Qué bueno, es una bendición. Yo, en lo particular, como militar que soy, yo digo que lo más difícil que le puede pasar a un cristiano es pasar centro. Pasar centro, claro. Porque nosotros relacionamos, por ejemplo, el centro de la policía y el centro que tenemos que pasar en el Evangelio, y hay similitudes, porque hay disciplinas. Y ya que el Evangelio es una profesión y es una carrera, entonces dentro de esas carreras hay dificultades. Hay situaciones que se nos presentan en el camino, tal cual como a la institución que pertenecemos, como también a la fe cristiana. Entonces, líder, cuando usted ya se le revela lo que es Jesucristo a su vida, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón por el cual usted tomó la decisión de seguir a Cristo? Bien, bueno, yo decía, en una ocasión hubo un amigo. Estábamos enfrente sentados cuando yo vivía con mi madre antes de casarme. Nosotros nos miramos de frente y dijimos, pero nosotros hacemos esto, hacemos aquello, y yo siento como ese vacío. Y él me dijo, pero yo siento lo mismo. Pero aparentemente nosotros estábamos bien. Aparentemente estábamos disfrutando de la vida, disfrutando de nuestra juventud, pero realmente ese vacío estaba ahí y era la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Realmente sí, nosotros llevábamos una vida donde podíamos darnos ciertos gustos, ciertos placeres, podíamos decir, bueno, yo voy a salir ahora, quiero conocer tal mujer y hacer cuantas cosas, lo común y corriente que hace un hombre que no tiene a Cristo, pero el vacío estaba ahí y era la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Entonces, en un momento dado, yo recuerdo esa tarde, hermano Melvin, esa tarde yo estoy mirando una película en mi casa, una tarde cualquiera, y me acuesto, y ahí el Señor se revela mi vida. El Señor empezó a tratar conmigo. Cuando termina la revelación que Dios me muestra, cuando yo me levanto de mi cama, la palabra que yo digo es, no puedo vivir más sin Jesucristo. Todo eso ocurrió en mi cama y en mi casa. Muy diferente a muchas personas, que algunos se convierten en una campaña, otros se convierten evangelizándoles en la calle, otros vienen al templo y le hacen el llamado y se convierten. Lo mío fue en mi propia casa. Dios se mostró a mi vida en mi casa. Yo tomo la decisión de recibir a Cristo un jueves, y de ese jueves yo decido darle esa buena noticia a un amigo que me predicaba. Era policía también, éramos amigos de la calle, de parranda y cosas, pero él se convirtió primero que yo. Y él me decía, mira, el único que puede cambiarte se llama Cristo. El único que puede hacer esto por ti, que te puede quitar eso, se llama Jesucristo. Yo no le hacía caso en el momento porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero cuando Dios se revela mi vida, en ese instante, yo decido ir a su casa y darle la buena noticia para que él orara por mí, para yo hacer profesión de fe en ese momento. Cuando yo voy y le doy la noticia, le digo, mira, yo vine aquí a tu casa porque me quiero convertir. Estoy hablando de aquí de La Esperanza a la Churchill. No vine a una iglesia, bueno, el Señor me movió allá. Y qué lindo es el Señor, que cuando yo llego a su casa, ya hay dos personas. Había un hermano que me escucha hablar y lo primero que dice es,
Y él no se ha convertido todavía. Usted sabe, esos hermanos que están esperando, están en la brecha, cumpliendo con la función. Y me hicieron profesión de fe, mi amigo me abrazó, empezó a llorar por esa noticia que yo le di, emocionado, regocijado. Y ahí empezó mi historia cristiana dentro de la Policía Nacional. La gente se asombra cuando me ve uniformado con mi Biblia y me ve predicando. Predicamos en el metro, predicamos en el lugar de trabajo y la gente dice, oh, pero mira, un DGC cristiano, un policía cristiano. Y yo le digo, no hay muchos que servimos a Cristo dentro de la institución, porque Dios quiere alcanzar a todos los hombres. Y ahí entonces empezamos a testificar a la gente de que sí hay muchos miembros en la Policía Nacional que son cristianos, no importando el rango. Hay coroneles cristianos, hay generales cristianos, hay de todo tipo de rango en la Policía Nacional y en el Ejército y en las demás instituciones castrenses que le sirven al Señor Jesucristo dentro. Bien, usted habla de que usted tuvo una revelación, de que Dios se reveló a su vida. Yo quiero que usted detalle esa revelación, cómo fue, qué usted vio. Yo creo que eso fue lo más bonito que le ha pasado a usted, porque ya yo tengo tiempo conociéndolo, que es una persona de testimonio. Realmente el Señor empezó a mostrarme un sendero de muerte. Un sendero de muerte. Era algo espantoso. Y yo caminaba por una calle y sentí esa soledad en mi corazón, esa tristeza. Y el Señor empezó a mostrarme después de que pasé por ese lugar donde había muchos muertos, muchas cosas así similares a esa. Yo vengo caminando por una calle de mi barrio. Y en esa calle de mi barrio yo veo muchas piscinas, muchas mujeres, como que había una fiesta en el medio de la calle, pero ya como Dios me había mostrado la muerte primero, y luego camino y veo la fiesta, ya yo iba rechazando la fiesta dentro de la misma revelación. Y iba con la tristeza, y precisamente la misma calle de la iglesia donde me congrego, que es esta. Yo voy doblando, y cuando voy llegando ya cerca de la iglesia, veo a mi pastor, al que era mi pastor antes, lo veo vestido de blanco frente a la iglesia, llamándome con amor y con desesperación para que yo entrara a la casa de Dios. Fíjese lo que Dios me está mostrando. Primero me mostró la muerte, luego el mundo y las parrandas, yo rechazando ya eso, y luego cuando doblo veo a mi pastor vestidito de blanco, con una ropa tan blanca que yo no he visto en la tierra, tal como dice la palabra de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que no había lavador en el mundo que pudiera poner una ropa así de blanca. Entonces mi pastor me llamaba con insistencia para que yo entrara a la casa de Dios. Entonces cuando yo despierto de eso que Dios me había mostrado, ahí es que tomo la decisión de venir a Jesucristo humillado y arrepentido. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios. ¿Se podría considerar que eso que se dio con usted, esa revelación, sería el llamado que están esperando mucha gente? Porque mucha gente, cuando uno le predica y le habla de Dios, ellos dicen, yo estoy esperando que Dios me toque. ¿Eso se podría considerar un toque de Dios? Se podría considerar como un llamado de Dios, porque la definición de toque, nosotros podemos llamarle toque cuando una persona, por ejemplo, está en el culto, recibe el mensaje de la palabra de Dios y siente en su corazón pasar y arrepentirse de sus pecados, es porque Dios tocó a esa persona en ese lugar, en ese instante. Cuando la persona llora, que sí, que está compungido, que esa persona desea pasar, pero tiene esa batalla interna, porque sabemos que para recibir a Jesucristo hay una batalla. Porque Satanás se opone a que esa vida acepte a Jesús, pero Dios le extiende su mano de amor y misericordia y lo llama. Y está esa batalla es real, para que la gente no se convierta a Jesucristo, pero el toque está. Ahora, lo que es la revelación, Dios te muestra claramente que te está llamando. Es algo que es un llamado ya, porque Dios es multiforme. Dios es multiforme, y de hecho cuando ya Dios se muestra la vida de alguien de esa manera, es porque ya también le han predicado muchas veces. Alguien le ha declarado una palabra. Yo recuerdo en una ocasión que yo venía caminando no recuerdo si era de mi trabajo o no sé, no recuerdo bien qué
qué hacía en ese momento, pero venía caminando, y una hermana que predica con su megáfono, una hermana que está siempre activa en la cosa de Dios, declara una palabra sobre mí y me dice, tú serás un evangelista. Yo ni pensaba que me iba a convertir en ese momento. Tú vas a ser un evangelista. Y esa palabra se me quedó ahí. Y con el tiempo, cuando yo me convierto a Jesucristo, recuerdo, ella declaró una palabra sobre mí. O sea, quiere decir que todo lo que sucedió en mi entorno, previo a llegar a Dios mostrarme esa revelación, todo iba conjuntamente en el mismo propósito. El toque de Dios, el llamado y la palabra que se había declarado, y una madre de rodillas, siempre clamando a favor de su hijo para que le sirva a Dios. Comprendo. Hay algo que quiero que usted me detalle ahora, y es que cuando una persona se arrepiente y se convierte, a veces toma la decisión de renunciar a lo que es el pecado. La gente mayormente no entiende lo que es pecado. Pecado es el vicio, la droga, todos los malos hábitos negativos que van en contra de lo que es la voluntad de Dios. A eso le llamamos pecado. Después que usted se convierte, su vida pasada le atraía otra vez, lo llamaba a lo que es la salsa, las mujeres, porque cuando un hombre se convierte, ahí es que llama a las mujeres, usted sabe. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? A todos nos pasa. A todo nuevo creyente le pasa lo que es las batallas, la atracción de volver a hacer las cosas que uno hacía antes. Ciertas mujeres que usted pudo tener en el pasado que te empiezan a llamar nuevamente, que quieren estar contigo y etcétera. Realmente lo mío fue distinto en ese sentido. Porque yo diría que yo sufrí menos en eso, porque fue tan fuerte el impacto de gloria de parte de Dios en mi vida, que a mí no se me hizo difícil renunciar a las cosas que antes me gustaban. Yo recuerdo que yo tenía una colección de LP de José José. José José era mi cantante favorito en el sentido de la forma de él cantar, de sus técnicas, en lo que es el canto, un excelente cantante. O sea, esos LP que yo adoraba, yo todos los eché en el zafacón. Sí, esos CD grandes que se usaban antes, que de ahí fue que se copiaron los CD, los cassettes y cosas así, porque eso era primero que todo eso. Eso yo lo usaba, pero no era porque yo era viejo, era porque yo siempre me ha gustado ser coleccionista. Yo coleccionaba esos LP, yo me iba a la Mella a comprar esos LP con otro amigo para coleccionarlo y escucharlo. Todas esas cosas pasadas que yo tenía, tanto la música de salsa que hablamos ahorita, como a Fernando Villalona, todos esos artistas, todo eso yo lo recogí a sí mismo, la colección, y lo eché en el zafacón literalmente. Asimismo, como la música salsa, jamás en mi vida, y no es que estemos en contra del ritmo salsa, porque hay hermanos cristianos que hacen música salsa, pero me refiero a la salsa que yo escuchaba y a la letra que yo escuchaba. Todo eso renuncié a ello, como al igual a la vida pasada, porque nosotros conjuntamente con la salsa tomábamos. Nos gustaba tomar, nos gustaba beber alcohol. Renunciamos a eso, Dios nos ayudó a renunciar a eso. No tener esa batalla que tienen algunos hermanitos, que todavía cuando son nuevos creyentes tienen esa lucha y que sienten el deseo y que hasta toman. Yo gracias a Dios no tuve ese problema con eso. El impacto de Dios en mi vida fue tan fuerte que Dios sí fue moldeando en mí lo que fue mi carácter. La forma de comportarme, la forma de hablar. Dios empieza a enseñarte lo que es prudencia. A no entrar cuando no te llaman, a no ir si no te han llamado, a no opinar donde no te llaman. Todas esas cosas el Señor fue trabajándole en mi vida hasta ayudarme a llegar a la estatura que Él quiere, y todavía nos falta. Bien, enfócame aquí. Sin salirnos del tema, el varón tocó una tecla sensible sin darse cuenta. El varón tocó el tema de los ritmos. Yo le voy a aprovechar y le voy a hacer una pregunta personal al varón ahora. Yo quiero que usted me aclare una incertidumbre que he tenido desde hace mucho, porque yo escucho que hay una corriente que dice que escuchar reggaetón cristiano es del diablo, escuchar salsa cristiana es del diablo, andar en camisa que no sea manga larga es del diablo, ponerse un jean es del diablo. Ahí tenemos claramente que son muy famosos ellos, a Felipe y Soporte, que son los más conocidos actualmente. Yo quiero que usted me diga si esos ritmos son del diablo
verdaderamente redimidos. ¿Quiénes más? Vico sí canta música cristiana también, pero son tipo rap. A ver si son del diablo o realmente agradan a Dios con lo que hacen. Realmente este es un tema muy controversial hoy día en las iglesias, en nuestra fe. Es un tema controversial. Por ejemplo, uno de los temas más controversiales que nos ha tocado debatir y nos ha tocado vivir y analizar a través de los tiempos es el tema de la ropa y el tema de los ritmos. Pero hay cosas a las cuales la Biblia guarda silencio. Hay cosas que Dios la deja a la conciencia del individuo, la cual no podemos decir es pecado o no es pecado por la cual la Biblia guarda silencio. Por ejemplo, el asunto de las culturas influye mucho en lo que es la vestimenta. Los africanos no visten de la misma manera que los dominicanos, a pesar de que son hombres de Dios igual que nosotros, pero aquí hay culturas en cuanto a la vestimenta. Allá también, por ejemplo, las hermanas de África les gusta usar muchos collares, hay diferentes peinados también, ¿verdad? Hay algunos que debaten que si la camisa manga larga, que si la camisa manga corta, pero realmente en ese aspecto la Biblia guarda silencio en el sentido de que si es pecado o no es pecado una vestimenta. La Biblia habla del pudor y la modestia. Le habla a la mujer, el apóstol Pablo le habló a la mujer, vestirse con pudor y modestia. ¿Qué es el pudor? No enseñar tu desnudez. La modestia, vestir correctamente como es digno de una sierva de Dios o un siervo de Dios. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo fue enfático en eso. Ahora bien, hay muchas personas que por conceptos personales sí han tocado el tema de que si la camisa manga larga, que si la camisa manga corta, que si uso la corbata, que si no uso la corbata, pero nada de esto tiene que ver con los mandamientos de Dios en sí. Los mandamientos de Dios, lo que Dios arrojó al pueblo, son mandamientos de manera universal, que donde quiera que se practique es pecado. Por ejemplo, no matarás, eso es pecado a nivel mundial. No adulterarás, eso es pecado donde quiera. No cometerás adulterio, no codiciarás, no hurtarás. Son cosas que fue dado de parte de Dios de manera universal para todo el género humano y a través de los tiempos de generación en generación. Pero el asunto de la ropa, nada que ver si es pecado si uso la camisa manga larga, si uso la corbata, que tengo que usar la bata hasta aquí. El Señor lo que quiere es que vistamos con pudor y modestia, que la mujer cristiana no enseñe su desnudez, no muestre su desnudez, no provoque con su vestimenta. Una ropa muy ceñida es un tema muy controversial, pero eso Dios hay cosas que lo deja a la conciencia del hombre. Una persona que venga en franelita al altar con un capri, antes le decían capri a los mini pantalones, a los pantaloncitos cortos, no son bermudas, sino que es un pantalón de hombre, pero a la rodilla, muy ceñido al cuerpo, que se pare con unos Jordan, una gorra, un cadenón y predique la palabra. ¿Cómo se vería eso? Bueno, yo digo que todo es el contexto y todo es el ambiente. Una cosa es ministrar en el templo de Dios y otra cosa es ministrar en la calle o ministrar en tu trabajo o ministrar en tu casa. ¿Se ve? Son 4 contextos distintos. Nosotros sabemos que en la casa de Dios hay una forma de conducirse y hay una forma de vestir. Yo no puedo venir en franela a ministrar aquí a la casa de Dios o con una bermuda o unos calizos a ministrar en la casa de Dios. Ahora, esa ropa yo la puedo usar en mi casa. Hay muchos por ahí que dicen que usted no puede acostarse con ropa interior. Pero la Biblia guarda silencio en cuanto a esas cosas. Esas cosas Dios te las deja a tu conciencia, ¿verdad? Y no te dice que son pecados, nada de esas cosas. Ahora bien, usted con su familia reunido en su casa, usted sí puede ponerse su franela, ¿verdad? Su pantalón corto, orar junto con su familia, compartir con su familia en su casa. En su trabajo, porque en los trabajos hay reglas. En los trabajos hay un protocolo. Como también hay gente que dice, bueno, es que ponen muchas reglas en la iglesia. Lo que pasa es que donde quiera que hay gente, hay que poner reglas. Donde hay mucha gente, de hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, te escribo
para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. O sea, hay un comportamiento en la casa de Dios, hay una forma de conducirse entre hermanos. No hay reglas en cuanto a las vestimentas, ¿verdad? En sí, pero sí, según el lugar donde usted esté, usted tiene que vestir. Usted no puede venir, por ejemplo, a la casa de Dios con una bermuda a ministrar, o en franelas a ministrar. No, esa no es la ropa adecuada para ministrar en la casa del Señor. Ahí entonces, ahí podemos apoyar a algunos hermanos que piensan de esa misma manera. Para que me esté aclarando algo y le esté aclarando algo al público, una persona que esté pasando la mil y una, un desempleado, que lo único que tenga sea una bermuda, no para ministrar en el altar, sino para venir a la iglesia, una bermuda, una franela, y quiera acercarse a Dios, esa persona puede ser rechazada dentro de una congregación por su vestimenta. No debe ser rechazada, porque, bueno, el único lugar, yo creo que sobre la faz de la tierra, donde no se le cierra la puerta a nadie, es en la iglesia. Aquí nosotros recibimos al que venga con la gorra, al que venga con los tenis, al que venga con el pantalón roto. Lo recibimos porque todos vienen a buscar lo que es el refugio en Dios. Son personas que vienen maltratadas del mundo, personas que son desechadas, personas que a lo mejor aún ni la familia lo quiera. Y en la iglesia, como la iglesia está llamada a esto, y tiene el amor de Dios para poder lidiar con estas cosas, se le abre la puerta de la iglesia, no importando cómo venga. De hecho, Santiago mismo habla de eso, en el capítulo 2 del libro de Santiago, se habla de que si personas en esa condición vienen a la iglesia, que no los rechacemos y tampoco le demos el primer lugar a aquellos que vienen ostentosos o los ricos, primero que a ellos, sino que en la iglesia son iguales los dos. Tanto el que viene con esa ropa como el que viene, no importa cómo venga a la iglesia, se recibe, se le ministra y se le habla de Dios. Ahora, eso es algo ya distinto, porque ya cuando se habla de venir a ministrar es una cosa, pero cuando se trata de que alguien vino de visita a escuchar la palabra de Dios, no rechazamos ni desechamos a nadie. Bien, mi gente, volviendo al tema, para no salirnos del tema fundamental de la entrevista, que trata de que si un policía puede servirle a Cristo, vamos a hacerle la siguiente pregunta al hermano Johnson. La siguiente pregunta que le vamos a hacer es sencilla. Varón, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que usted ha tenido como cristiano dentro de su área laborable? La prueba más difícil que usted ha tenido, que ha puesto en duda quizás su fe en algún momento. Bueno, la prueba más difícil que uno puede atravesar como cristiano en su área laboral, usted sabe que nosotros estamos trabajando con personas que queremos ganarlas para Cristo, pero que hay también una lucha entre las tinieblas y la luz, ¿verdad? Entonces, una de las pruebas más difíciles que nosotros podemos lidiar es con el asunto de la mentira. Cuando eres inducido a mentir por cualquier causa, ¿verdad? Ahí tu fe en Cristo, tu fidelidad a Dios es probada. Y ahí mismo tú le pides al Señor y tú incluso ora a Dios, Señor, guárdame, que no tenga yo que tocar esta tecla, que no tenga yo que hacer esta cosa indebida, que no tenga yo que fallarte a ti, porque sabemos, hermano, que el príncipe de este mundo es Satanás. Y a pesar de que tú le sirvas al Señor, tú estás rodeado de personas inconversas que no temen al Señor, que no es nada para ellos mentir, no es nada para ellos decir una cosa por otra, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las pruebas más difíciles para el que trabaja sirviéndole a Dios en cualquier lugar, cualquier estamento, es no ser inducido a mentir por nadie. Bajo ninguna circunstancia nosotros como cristianos podemos comprometer nuestra salvación por quedar bien con el hombre. Eso es verdad. Amén, amén, efectivamente. Porque entonces ahí se cumple lo que dice la Escritura cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron azotados. Que el Sanedrín lo amenazó para que ellos no hablaran más de Jesucristo. Entonces ellos le dijeron, juzguen ustedes. Si es justo
obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahí está esa parte. Entonces, ya para no hacer la entrevista más larga, yo le voy a estar entregando el micrófono al hermano Johnson. Él le va a dar un mensaje a aquellas personas que en algún momento han decidido quedar bien con el hombre y mal con Dios. Porque hay algo que no ve, hay alguien que no ve, donde sea que nosotros estemos a solas, Dios está mirando. Y aquellas personas que están vendiendo lo que es su primogenitura por un plato de lentejas, el Señor le está dando seguimiento. Bien, amados, Dios les bendiga nuevamente. Bueno, mi exhortación o mi consejo para aquellos hermanos cristianos, hermanos que quieren guardarse para Dios, para los redimidos del Señor, es que seas íntegro delante de la presencia del Señor. Integridad, fidelidad a Dios. Dios ya nos ha dado las herramientas para poder vencer. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, que nosotros no seremos tentados más de lo que podamos soportar y que juntamente con la tentación Dios nos dará la salida de ella. O sea, Dios nos ha dado las herramientas para vencer, para no dejarnos arrastrar del sistema mundano, porque Dios ya nos ha hecho vencedores de antemano. Guárdate para Dios, porque la gracia de Dios de esa manera estará siempre contigo. Dios te va a guardar, Dios te va a cubrir, Dios te va a librar de cualquier peligro, pero guárdate para Dios. Trata siempre de agradar a Dios, que Dios se encarga de poner gracia para que tú agrades también a los hombres. Pero esa es la medida. Agradamos a Dios y con nuestro testimonio, pues la gente va a decir, verdaderamente ese es cristiano. Verdaderamente yo lo probé en una ocasión con una mentira. Verdaderamente yo lo probé y salió victorioso. Realmente esa persona es cristiana. Eso van a decir de ti. Cuando trates de andar siempre en integridad delante de Dios, Dios va a poner su gracia siempre y siempre vas a salir victorioso ante cualquier dardo del maligno que quiera atacar tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Bien, mi gente, como siempre le invito a que se suscriban al canal y compartan estos testimonios que son de gran bendición a la vida de las almas, principalmente que no conocen de Cristo, como a los que lo tienen. Que Dios me le bendiga y Dios le guarde.